Fíjense nada más, porque es aquí donde se pone la cosa más que buena. ¿Recuerdan a Olga Warner? La que escribió el es libro de autora Calderón. de un libro. Exacto. Calderón el Obscuro, algo así, escribió. Esa Así que es. no se anda con medias tintas. De origen argentino, creo. Así es, que Sí. fue amenazada y prácticamente privado de la vida uno de sus colaboradores principales. Pues fíjense que ya abrió la boca y exhibió que existen videos que tiene la DEA, porque casualmente la DEA, y esto lo vamos a hilar con Epigmenio Ibarra, porque Epigmenio Ibarra nos dijo quién es el del problema, el real problema, quiénes están detrás, quiénes son el cáncer real que hay que cortar de raíz por completo. Pero Olga Warner nos dice que existen al menos 12 videos que muestran a exfuncionarios, entre ellos Genaro García Luna, recibiendo dinero de un capo del narcotráfico, aseguró esta periodista. Esto lo dijo en una entrevista de Julio Astillero. La escritora también pues nos revela un alto mando de la DEA que pues le pidió el video este mismo. Aunque ellos mismos sabían cómo acceder a las grabaciones, Olga Warner lamentó que los... Warner, perdón. Warner. Lamentó que los videos y grabaciones y documentos no fueran presentados como pruebas durante el juicio que se realiza en Estados Unidos contra García Luna. Creo que esto ya lo habíamos dicho y se dijo todos estos días. ¿Por qué no se están presentando los verdaderos enemigos? ¿Por qué los nombres en inglés? La gente de la DEA. ¿Por qué las personas que realmente están implicadas desde Estados Unidos no están siendo mencionadas, no están siendo investigadas, no están llevadas ante un juicio, ninguna carpeta de investigación se ha abierto? Me gustaría poner ese video, pero el Julio Astillero a veces se nos pone un poco envidioso. Solo cuando lo presentas en Facebook, ahí es donde hay que tener cuidado, Vittorio. Bueno, pues no lo vamos a poner porque la verdad es un poco extenso el tema y esto lo vamos a hilar con el mismo Epigmenio Ibarra, que nuevamente le cae el hocico a Cirito Gómez Leiva, quien, bueno, al parecer reafirma y coincide con los mismos ideales del mismísimo Epigmenio Ibarra, que le dice, esto solamente es la punta del iceberg, ¿eh? Ni creas que García Luna es el más choncho pescado que hay en esa laguna de corrupción, hay más. Así que vamos a poner, ahora sí, no sé si ustedes ponen ahí alguna carátula con Radio Fórmula no pasa nada, el problema es con imagen. Bien, cuando Ciro está con imagen. Bien, pues vamos a escuchar la verdadera razón de por qué Estados Unidos no va a hacer nada y los va a dejar libres a estos capos de la droga. Buenos días. Bien, gracias. Se acabó en los hechos, se acabó el juicio de Genaro García Luna en cuanto a las acusaciones y a la defensa que solo hizo la esposa de Genaro García Luna. Ya terminó, viene hoy un día básicamente administrativo y a partir del viernes se puede conocer el veredicto, pero el juicio en sí, la presentación, la exposición ya terminó. Y me parece, Ciro, que es que se rigieron los fiscales, los defensores, por la ley del mínimo esfuerzo. O sea, fue un juicio anticlimático. Se dijeron muchas inmundicias, salieron a la luz muchas inmundicias, pero se callaron muchas más. Y eso a mí me tiene asqueado, porque esperaba un poco más de la justicia norteamericana. La has criticado muy duramente siempre. Siempre, sí. Siempre con el mismo punto. Miran para afuera y son incapaces de mirarse en el espejo. Y entonces le fallan a los ciudadanos norteamericanos que mueren a mansalva por la plaga del fentanilo. Le fallan a esa sociedad que tiene el sistema penitenciario más grande de la historia y más poblado. Le fallan a las y los mexicanos y a las y los latinoamericanos que en 37 años de guerra contra la droga hemos perdido a millones de compatriotas. En una guerra que digo tan larga, tan sucia, tan injusta, tan inútil. Por esta ocurrencia de Ronald Reagan y su mujer Nancy de declarar la cruzada contra la droga.
Fíjate nada más las consecuencias, y de eso no se habló. No, pues estaban juzgando a García Luna, un mexicano. A un testaferro, a un operador. Un mexicano, un policía, para ellos es un policía mexicano, sí, acusado de favorecer o de tener vínculos o de formar parte de las organizaciones criminales. Para ellos eso es el juicio. Y se redujo y lo acotaron de tal suerte que era imposible saber nada más, ni de la fortuna posterior de García Luna, ni de su acción como ejecutor de las órdenes de Washington, de la estrategia como quien aplica la estrategia. Entonces se volvió, me parece, un juicio anticlimático que no puso en el banquillo de los acusados a quien debiera estar en primer término, al gobierno de los Estados Unidos y su política, su estrategia de lucha contra la droga. Una estrategia que ha provocado tanta muerte y tanta desolación en América Latina. Entiendo déjame decirlo así, tu deseo, pero no tendría por qué haber ocurrido. No tendría por qué haber ocurrido. Pero los medios, por ejemplo, en los Estados Unidos, podían haber aprovechado para analizar a mayor profundidad, para estudiar lo que se estaba discutiendo, para presentar con honestidad el dilema. Porque García Luna es la punta del iceberg. ¿Qué hay detrás de García Luna y qué hay detrás de quienes operaban con García Luna en la DEA, en la CIA, en Washington? Todo eso está pendiente. Y por otro lado, pienso que si se acabó el juicio en Miami, no sé cuál vaya a ser el resultado. No, pero ese juicio va a ser en mayo. No, el juicio en Miami, el juicio de García Luna, el gobierno de los Estados Unidos, sí. Falta el juicio, falta la denuncia del gobierno mexicano y faltan las denuncias que hay que hacer en México. García Luna tiene pendientes con la justicia, independientemente de lo que pase allá. Tiene muchos pendientes. Lo que creo es que a nosotros nos corresponde, aunque parezca solamente un deseo, no quitar el dedo del renglón. La política norteamericana contra la droga significa sangre, desolación. Es un fracaso sangriento. Un fracaso sangriento, sobre todo fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Y vuelvo a mencionar a Carlos Fuentes y Moby Dick. Siempre tienen que tener un enemigo extranjero. Ya fueron los italianos, ya fueron los rusos, ya fueron los irlandeses, ya fueron los afroamericanos, ya fueron los colombianos. Ahora son los mexicanos. Pero el enemigo está adentro. Lo que está corroyendo esa sociedad está ahí adentro. Los opioides, el fentanilo, la coca, comercia con la coca, los miles de millones de dólares que significan para la economía norteamericana. Eso está sin tocar. Otra vez, ni un solo apellido norteamericano. En el juicio. Ni uno solo. Bueno, juicio llevado por un juez estadounidense y la parte acusadora, la Fiscalía de Estados Unidos. Sí. Un juicio de ellos. Bueno, y la defensa de García Luna, un abogado del Estado. Yo digo que fallaron los fiscales, falló el juez, falló el sistema, fallaron los defensores, porque no se tocó de fondo un asunto que tantas vidas ellos están en lo suyo, ellos están por convencer a 12 personas. Claro. La fiscalía y la defensa. Y seguramente. Y el juez en sacar adelante un trámite. Punto. Y nosotros tenemos que estar en lo nuestro. Tenemos que. Pero aquí empieza quién pues es el quienes nosotros. Observamos este juicio, quienes tenemos una preocupación por nuestro país, quienes analizamos, como tú y yo, desde hace mucho tiempo los efectos de la guerra contra la droga, desde distintas perspectivas, muchas veces en desacuerdo, pero tenemos que estar
con el dedo en la llaga, porque a mí me preguntaban una vez, bueno, ¿y usted cuándo se va a cansar de pegarle con la cabeza a ese muro? ¿A qué muro? Porque hicimos una película sobre las muertas. Bueno, pues aquí ya continúan hablando un poco sobre esos documentos y esas películas que se han hecho sobre todo el crimen organizado a través de varias ciudades, varios estados en México, donde pues se vivió el terror por culpa de estos realmente, pues los responsables de tantas muertes de estas mismas. Y es que lo dijo Epigmenio Ibarra y lo mencionó ahorita mismo, no se está cortando el problema de raíz. ¿Dónde están los nombres de esas personas, de esos agentes de la DEA, ¿dónde está el FBI, todos los implicados y todas las investigaciones, todos los documentos que supuestamente se tenían? ¿Por qué se está juzgando con nada más testimonios? ¿Qué no se supone que Estados Unidos nos escucha a todos y nos tiene como registros? Y cuando se quieren agarrar a alguien, hasta tienen hasta las uñas de hace 3 años que se cortó el mismo pues asesino serial. Tienen investigaciones por doquier, pero ahora sí no. Me sorprende por completo que ahora sí se le quieran lavar las manos y se hagan los tontos Estados Unidos por completo. Olga Warner lo dijo en su libro, en la entrevista, con Julio Astillero, lo dijo, existen 12 videos, yo los vi, donde se le entregaba ese dinero a García Luna, así que no se hagan tontos. ¿Y por qué no los presentaron ante este juicio que se está presentando? ¿Qué será? ¿Se los van a dejar a México? ¿Será posible que México sea quien tenga esos? Si sabemos que toda evidencia se la deshicieron, la quemaron por completo y la desaparecieron, y que seguramente quien las ha de tener ya ni siquiera de estar en este país, y las ha de tener bien escondidos. Perdón. No, fue por el hecho de que seguramente involucraba a las instituciones que se encargan de la droga, a la DEA, a la CIA en Estados Unidos, y todo eso lo eliminaron absolutamente. Como dice Epigmenio Ibarra, no fue más que una simulación de juicio donde quien determinaba quiénes iban a ser testigos, qué pruebas eran buenas y cuáles no, hasta dónde se le podía juzgar si ya no estaba trabajando en el gobierno. Es decir, las condiciones ahora lo ponen los reos, la ponen los delincuentes. Por eso a mí se me afigura que no fue más que una simulación, un circo, donde aparentan llevar a cabo un juicio buscando justicia, pero que no la obtienen. Para los únicos que obtienen justicia es para aquellos que están involucrados con el crimen organizado en Estados Unidos, donde se encuentran las peores mafias del mundo y donde no pasa absolutamente nada. Como dice Epigmenio, ¿cuántos apellidos, cuántos nombres de gringos aparecieron en el juicio? Ninguno, porque enjuician a Latinoamérica, enjuician a México, enjuician los apellidos latinoamericanos, pero los gringos son impolutos, son blancos como la nieve. Allá parece ser que llega la droga a la frontera e inmediatamente, de manera automática, se distribuye a todos los centros de distribución en Estados Unidos y se distribuye a todos los que de manera personal se encargan de venderla. ¿Y por qué no se habla de eso? Porque es cierto, a Estados Unidos le conviene tener al enemigo fuera para que nadie mire a su patio. Bueno, y algo que queda claro, ya lo externaron ustedes y por ahí se escuchó también, de que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, para justificar todas las atrocidades que hacen en el mundo, como lo sucedido ahorita en el terremoto en Palestina, en el cual no se le puede dar la ayuda necesaria porque... Turquía. No, Palestina a un lado también. Palestina, sí. Palestina también está a un lado. A Turquía se le envió toda la ayuda internacional. Palestina, cierto. Nada más Irán, Rusia y China. Nada más esos tres. No dejaron ir a los demás a que entregara. Andrés Manuel López Obrador lo hizo a través de la ONU, porque directamente les tienen prohibido ahora sí los viajes hacia aquel lugar. Son inhumanos.
Y para poder justificar lo inhumanos que son y las atrocidades que hacen en el mundo, tienen que crear a un monstruo para justificarse. Lo acaban de hacer con Rusia. Antes de ir a crear esa guerra con Ucrania, estuvieron moldeando muy bien que los rusos eran maquiavélicos y que los rusos eran unos personajes injerencistas, y empezaron a crear al monstruo para cuando dieran el testarazo, ahora sí se justificara en los Estados Unidos de Norteamérica la intromisión de los gringos en aquel lugar. Pero una crisis increíble les iba a caer a los gringos, y ellos sabían. Y no hallaban cómo recolectar grandes cantidades de dinero. Y el pretexto perfecto fue crear, fíjate, chéquelo bien lo que le digo, crear esa situación allá con Ucrania en aquel momento. Empezaron a subir los impuestos, empezaron a sanear sus arcas ellos, donde todos los ciudadanos, a manera de justificar que para ayudar a la guerra de aquel lugar, empezaron ahora sí ellos a asimilar esa crisis económica que crearon por la pandemia. Cuando empezaron a dar billetes por todos lados, Víctor, echaron a andar la maquinita, crearon una inflación y después se les viene ahora sí el tsunami encima económico y crearon eso. Se nos olvida también que crearon un monstruo llamado Colombia en su momento e hicieron lo que quisieron como lo hacen hoy en México. Y Cuba también. Después, antes tuvieron a Cuba y luego crearon al monstruo Venezuela para poder justificar todos sus tipos de fechorías y tener reprimidos y oprimidos a los pueblos latinoamericanos y de gran parte del mundo. Hoy en día, este juicio de Genaro García Luna es simple y sencillamente un show pequeñito como para decirle a su sociedad y a la nuestra que están trabajando en contra del narco, pero no, todos los días son las carretadas de dinero. Qué casualidad que en Canadá casi no se dan los problemas de narcotráfico, casi no se dan muertes con violencia, es muy raro. Qué casualidad que una fronterita los hace muy diferentes. Qué casualidad que en Cuba no hay problemas de narcotráfico, no hay problemas de muertes violentas allá en Cuba. O sea, no, casi ni las conocen. Porque es voluntad política de cada uno de los gobiernos. Y la voluntad política de los gringos es esa. Las atrocidades para estar en una vida de privilegios, los cuales les encanta a esa bola de pillos, y tener un control enfermizo de toda la situación geográfica de este planeta.